Hola nuevamente, vamos para el capítulo 3. Algunos me mandaron mensajes por WhatsApp, etcétera, diciéndome, criticándome un poco porque no conté el comienzo. O sea, no hablé cómo llegaron mis padres a Latinoamérica. Entonces voy a usar este espacio hoy para contarle un poquito de ese comienzo de historia, que la gente que escuchó un pedazo de eso en el programa de Caracol este fin de semana, me dijo: Germán, oiga, póngalo en su historia de YouTube para que tenga la secuencia. Le digo, con mucho gusto. Bueno, mis padres son originarios de Polonia, en una villa muy chiquitita que vivía donde nació mi mamá, que se llama Sarnaki, y una ciudad un poquito mayor que se llama Kalisz, que nació mi papá, ¿no? Eh, Obviamente eran pueblos que la gente vivía de mercadeo, ¿no? El lado de mi mamá era una familia muy, muy humilde. O sea, mi abuela hacía negocios, sumaba y restaba, pero era analfabeta prácticamente, ¿no? Mi mamá comenzó a ir a la escuela con 8 años de edad, ¿no? Y prácticamente vivían de pequeños negocios y algunos campesinos, en fin. Ya mi papá le iba un poco mejor, que tenía mi abuelo paterno, tenía un negocio de cueros. Ellos negociaban cueros de animales, cueros de vaca, etcétera. Entonces ya eran un poquito, no tenían un cortumbre, una fábrica de cuero, nada de eso. O sea, era como un pequeño negocio, como si fuera en el parqueadero de su casa. O no era parqueadero porque nadie tenía automóvil en esa época. Cuando más, si tuviera un caballo y una carreta, era mucho, ¿no? Ahí pues, y no se conocían, las familias no se conocían. Ahí vino la guerra, ¿no? Vino la Segunda Guerra, y obviamente una cosa curiosa en ese entonces, si ustedes ven la historia, las familias de clase media, la gente educada, los profesores, abogados, principalmente en Alemania, ¿no? Las familias judías me refiero, ellas no aceptaban y no se imaginaban, ¿no?, que por el hecho de tener una fe diferente, una religión diferente, con la guerra, los iban a tratar como ganado y matarlos sin motivo dentro de su propio país. O sea, no eran enemigos, eran ciudadanos, por ejemplo, de Alemania o en el caso, vamos a comenzar con la Alemania nazista, ¿no? Entonces, el nuevo gobierno nazi de Alemania decidió eliminar a sus propios ciudadanos porque eran de fe judía. Ahora, los más pobres, mismo en otras ciudades, es curioso, pero así que pasaba, eran más desconfiados, y cuando escucharon los rumores que se estaban llevando a esta gente a campos de concentración, la verdad no eran campos de concentración, eran verdaderos campos de exterminio, ¿no? Entonces, cuando se dieron cuenta, esta gente se movió. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Volviendo a lo de mi familia, mi abuelo materno con su señora, y tenía 2 hijas, mi mamá y una tía, ¿no? Agarra su carreta al caballo, agarra lo que tenga ahí, que no era mucha cosa, y se mueven. Cuando comenzó la invasión en Polonia, se mueven hacia Rusia, ¿no? En Rusia, los rusos
recibían, no los mataban en ese momento, ni los ponían en, pero los mandaban a Siberia, a campos de trabajo para que producieran, ¿no? Entonces se iban a lugares, a los bosques de Siberia. Mi mamá con 15, 16 años le tocaba llevar las toras de madera que los leñadores echaban abajo con un caballo al río Volga para que esa madera fueran a las fábricas de procesamiento de esas maderas, etcétera. Y vivían en el medio del bosque, 4, 5, 6 familias, donde ahí tenían que mantenerse, ¿no? Producían, pero el gobierno, fuera de dejarlo vivir, no les daba mucha cosa. Entonces, recibían, qué sé yo, harina, alguna cosa, pero leche, mantequilla, tenían una vaca, tenían una gallina, y los huevos, era todo ahí producción propia, ¿no? Con inviernos que podían llegar a menos 40 grados centígrados, ¿no? Entonces, pero estaban bien más o menos sobreviviendo, durísimo, pero sobreviviendo. Por el otro lado, en el lado de mi papá, no tuvieron tanta suerte, se quedaron ahí, llegaron a la ciudad los nazistas y tomaron la casa de mi papá como cuartel general. A mi abuelo cavó su propia sepultura y lo fusilaron enfrente de la familia. De cierta manera tuvo suerte porque no pasó por los campos de exterminio, ¿no? Y a mi abuela, mi tío y otra parte de la familia de mi papá fueron a campos de exterminio y obviamente desaparecieron entre Auschwitz y Treblinka, ¿no? Mi papá, cosa de película, venía en un camión para uno de esos campos y saltó del camión. Esta gente con metralladora, qué sé yo, no era el día del señor y consiguió huir para Rusia. También fue deportado a trabajar en los pozos petrolíferos de Siberia, ¿no? Contaba mi papá que tuvo un caso con un amigo, estaban trabajando, el amigo se fue a rascar la oreja y de tan congelado se le partió el pedazo de aquí de la oreja, se le partió, le quedó en la mano, ¿no? Y bueno, ahí él quedó solo. De la parte de mi papá, toda la familia no tuve, yo no conocía a nadie, todos ellos fueron eliminados en el holocausto. Mi papá, después que consiguió que lo dejaran salir de ese trabajo duro de los campos petrolíferos y lo pusieron como inspector de vagones de vino y vodka de los rusos, andando por ahí casi ya al fin de la guerra, pasa por este acampamento donde estaba un grupo de familias judías y donde estaba la familia de mi madre, ¿no? Se conocen ahí, bueno, y ahí pasó un tiempo, termina la guerra, deciden casarse y buscan, como todo el mundo buscaba, salir de Europa, descubrir América. Y todos los países estaban cerrando sus fronteras para refugiados. Entonces, terminan en un campo de concentración o de refugiados en Múnich, en Alemania, cerca del puerto, esperando papeles. En eso tuvieron el primer hijo, que es una hermana mía, mi hermana mayor nació ahí, y en 1948 consiguen papeles para moverse para Bolivia, La Paz. Ahí llega mi padre con la señora, una hija con difteria, que hizo toda la travesía en un navío, en un barco granelero, en los sótanos del granelero, dormían en macas, ¿no? Y con los dos suegros, llega a La Paz, Bolivia, hablando 4 idiomas. Todos los idiomas no tenían nada que ver ni con español
ni con quechua, ni con aymara, con 2 pesos en el bolsillo y para ver lo que la suerte le determina. Hasta el capítulo 4.